Hermanos queridos, un cordial saludo. Continuamos estudiando la poderosa palabra del Señor. Venimos estudiando el hermoso Sermón del Monte y es Mateo precisamente el que nos ha expuesto las verdades constitucionales del reino de Dios, las verdades fundamentales que el Señor nos traía. Y hemos visto, mis queridos, cómo el Señor identifica a los ciudadanos de ese reino. Son los bienaventurados, los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los que se gozan aún en medio de la persecución y que son un testimonio de la luz y de la sal en medio del reino de las tinieblas, en medio de un mundo que rechaza la luz y la verdad de Jesucristo. Y en esta segunda parte, en esta segunda serie que hemos denominado como Entendiendo la Biblia con los ojos de Jesús, hemos empezado a ver la aclaración del Señor a sus oyentes acerca de cuál era su relación con el Antiguo Testamento, con los mandamientos. Y el Señor ha dicho que Él no había venido a abrogar la ley, no había venido de ninguna manera a quitarla, sino había venido a ser la consumación de la ley, a aprobarla y a darle su verdadero sentido. Y eso es lo que ha venido haciendo el Señor, mostrándonos aquí desde Mateo 5:17, y lo vamos a ver hasta el 48, el verdadero sentido de la ley en contraste, en contraposición a lo que pensaban pues los fariseos. Y la última vez vimos acerca de la ira, vimos acerca de cómo muchos estaban engañados acerca del mandamiento de no matar, y el Señor nos aclaró que era el corazón, y en el corazón era donde podemos matar, difamar, en el corazón es donde podemos destruir al prójimo, y eso pues puede evidenciarse externamente, pero el pecado ya está ahí en el corazón. Y hoy vamos a ver en Mateo 5:27 al 30, y lo vamos a leer, esta segunda aclaración que nos hace el Señor. Dice Mateo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, un pasaje para muchos conocido, pero donde el Señor aclara un elemento clave que quiere tratar en el corazón de cada uno de sus oyentes y en el corazón de nosotros mismos. Vamos a subrayar algunas palabras para mostrar en vuelo de pájaro la enseñanza básica de este texto. Y empezamos por la primera parte que dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El Señor toma el ejemplo del séptimo mandamiento del adulterio y quiere aclarar a través de él la verdadera esencia de la ley. El séptimo mandamiento tenía que ver con el adulterio, y estos fariseos estaban enseñando a las personas: oiga, ¿cuándo usted comete adulterio? ¿Cuándo es un pecado? Cuando usted tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Pero ellos no le daban tanta importancia ni a los pensamientos ni a los deseos, y por eso el Señor lo quiere aclarar en el versículo 28. Pero yo os digo, el Señor, con la autoridad de Dios mismo, viene a dar la verdadera interpretación, el verdadero alcance, el verdadero campo de acción de la ley, en este caso del séptimo mandamiento. Pero el Señor nos va a dejar ver algo, y es que el Señor no estaba solo pensando en el séptimo mandamiento. Es el ejemplo que Él pone. El Señor está pensando en algo más. Dice el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Y el Señor nos hace saltar al 10º mandamiento. El mandamiento que dice que no codiciarás ni la mujer ni los bienes, y por implicación no codiciarás nada de tu prójimo, ni siquiera nada de la creación. La codicia es ese deseo pecaminoso, ese deseo descontrolado, ese deseo distorsionado que se produce ¿dónde? En el corazón. Entonces el Señor aclara: cualquiera que mira a una mujer para desearla inadecuadamente
Ese ya es un pecado en el corazón. Y el Señor da en 2 versículos una solución que tiene que ver con estos verbos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, échalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo su cuerpo sea echado al infierno. Y mis hermanos, este versículo ha tenido a lo largo de la historia de la iglesia múltiples interpretaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la solución propuesta por el Señor. ¿Qué había que sacar? ¿Qué había que echar? ¿Qué había que cortar? Para evitar ese deseo distorsionado, codicia, que también puede ser sinónimo de lujuria, un deseo excesivo, un deseo que no puede ser controlado. Y que fíjense, mis hermanos, que no siempre tiene que ver con el carácter sexual. La avaricia, por ejemplo, es una lujuria por el dinero o tal vez por el poder. La envidia es una lujuria por la popularidad, por la posición que tiene una persona, por de alguna manera la fama que esta persona pueda tener. La codicia en sí misma es cualquier lujuria, un deseo desenfrenado por algo que no tengamos. Entonces el problema, mis queridos hermanos, ¿dónde está? El Señor nos ha dicho y nos continúa diciendo desde la última enseñanza que el problema está en su corazón, en lo que está moviéndose en el corazón. Y cuando el Señor habla de corazón, habla de todo lo que tiene que ver con la parte inmaterial del hombre, con el alma, la mente, el intelecto, las emociones y en sí mismo la voluntad. Y por 1 Corintios, mis hermanos, sabemos una cosa con claridad, que nosotros como creyentes ahora tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo. Y esto significa que tenemos la capacidad de compartir, de estar de acuerdo con el plan, con el propósito, con la perspectiva de Cristo. Ahora por el Espíritu Santo tenemos la capacidad de pensar como Cristo, de imitar el pensamiento de Cristo. Y eso contrasta mucho, mis hermanos, con la sabiduría del hombre. Ahí en 1 Corintios 2, lo que está haciendo Pablo es contrastar esa sabiduría espiritual con la sabiduría terrenal. Entonces, como creyentes tenemos la capacidad, mis hermanos, de ejercer control sobre nuestros deseos por el poder del Espíritu Santo, en la manifestación del fruto del dominio propio en nuestras vidas. Y por eso el reto para nosotros en el día de hoy tiene que ver con este título: piensa en lo que piensas. Así se va a llamar esta meditación. Porque en realidad, mis hermanos, cada uno de nosotros está llamado a dominar, a controlar por el Espíritu su propio pensamiento. Pablo le dice a los romanos que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es sin lugar a dudas la palabra de Dios, el recibir la palabra con mansedumbre y el ponerla en práctica con proactividad, lo que va a transformar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Vamos, como dice Romanos 12, a transformar el entendimiento de nuestra realidad a través finalmente de la palabra de Dios. Y para entender un poquito cómo funciona el pensamiento y dónde debemos apuntar las armas de nuestra milicia, mis hermanos, ya que no militamos según la carne. Nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde? Finalmente en el corazón. Por eso Pablo nos insta a derribar argumentos, a derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento, pues, a la obediencia al Señor Jesucristo. Y para hacerlo, quiero que nos vayamos a un autor importante y clave en la palabra de Dios, y es Santiago. Santiago, en el capítulo 1, nos abre el panorama acerca de la realidad del corazón, de la realidad de la tentación y de cómo funciona este proceso. Fijémonos, Santiago 1:13 al 15.
Dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y esa es una realidad. No somos tentados de parte de Dios. Es esta creación y el mismo enemigo el que lo hace. Pero sigamos leyendo, versículo 14. Sino que cada uno, individualmente, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y hemos subrayado la palabra concupiscencia porque esa palabra va a ser clave para que entendamos todo el proceso de la tentación y de por qué surgen esos deseos que no son delante del Señor agradables en cada uno de nuestros corazones. Fíjate cómo funciona un poquito ese proceso de adquirir conocimiento y vamos a graficarlo aquí. Fíjate que cada uno de nosotros recibe una información en su mente, en su alma, y esa información, sin lugar a dudas, está compuesta por el intelecto, las emociones y la voluntad. Y vamos a hacer un ejemplo, un experimento. Fíjate que conocí a alguien que allá a los 25 o 28 años, nunca en su vida, porque él era una persona de un país extranjero, había probado una fruta como esta. Tal vez usted como colombiano sabe qué es un mango y desde pequeño lo ha probado. Pero fíjense cómo adquirimos el conocimiento la primera vez o las primeras veces acerca, por ejemplo, de esta fruta. Resulta que son los sentidos, nos ha dado Dios esos 5 sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el tacto, para de alguna manera leer al mundo a nuestro alrededor. Y cuando conocemos, está delante de nosotros un mango, claro, lo podemos oler, lo podemos gustar, lo podemos ver, identificar sus colores, podemos palpar su textura y nuestra mente inmediatamente genera, y así funciona la mente, una especie de archivo donde nos va a guardar la mente todos los datos acerca de esta nueva experiencia. En la primera parte, la parte del intelecto, estará el nombre de esta fruta, que es un mango, y tendremos una imagen acerca de cómo es el mango, y tal vez su imagen de un mango que usted está imaginando en este momento no es igual a la mía. Nos imaginamos un mango diferente, tal vez de diferente color, de diferente madurez, de diferente textura, de diferente sabor, pero esencialmente la imagen de un mango. Además, ahí estarán todos los datos acerca de lo que hemos aprendido de ese mango, por lo que nos ha enseñado un profesor de biología, de botánica, lo que hemos investigado en internet, nos dice que es una fruta de cierta clase. Tal vez todos esos datos estarán. Pero fíjese que nuestra experiencia con el mango no solo está en el área intelectual, sino también en nuestras emociones. Y tal vez ese contacto nos dejó ver en la experiencia, ese contacto con el mango nos gustó, no nos gustó, nos puso contentos, y eso dependerá de muchas circunstancias, porque tal vez si usted no ha comido en una semana, si se encuentra un mango va a ser una emoción tremenda, pero si tal vez usted al momento de tener el contacto con el mango venía de almorzar y estaba satisfecho, pues la experiencia va a ser diferente. En nuestro corazón, nuestras emociones evaluarán esa experiencia y guardarán esa información. También la voluntad está trabajando para decirnos, bueno, esa experiencia fue buena, esa experiencia fue mala, quisiéramos repetir esa experiencia, no quisiéramos repetirla. Y de alguna manera se va configurando toda esa ficha de información en cada uno de nosotros. Pero vayamos un paso más adelante. ¿Qué va a pasar con esa información? Esa información se va a guardar en nuestra mente y cuando sea necesario va a ser sacada esa información. Y un par de archivos de toda esa información es muy importante para que lo tengamos en cuenta.
Todas las cosas que reconocemos como buenas delante de Dios, como agradables para Dios. Nuestro conocimiento de la Biblia, nuestra información, lo que reconocemos como bueno, tal vez se guardará en un archivo que se llama inocencia. Inocencia no tiene que ver con ignorancia, habla de conocimiento, así como Adán tenía un conocimiento antes de la caída, un conocimiento puesto por el Señor y que fue creciendo por medio de la experiencia en el ámbito de la creación donde Adán fue puesto. Ahí estarán todas esas cosas. Pero también hay un archivo que, fíjese, estará todas las cosas que usted sabe que son malas, que son desagradables, que no agradan ni dan la gloria al Señor. Y precisamente ese archivo, ¿cómo se llamará? Se llamará concupiscencia. Toda esa reunión de conocimientos que usted en su vida ha acumulado a través de la experiencia, de la información, de lo que usted ha visto, de lo que usted ha oído, se ha guardado en ese lugar. Todo lo que usted ha aprendido, que sabe absolutamente no es agradable delante del Señor, lo llamaremos concupiscencia. Y la Biblia misma lo llama concupiscencia. Y recordemos que la Biblia misma nos dice en Lucas 6:45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y aquí podríamos hablar de un buen tesoro en el corazón. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Es del corazón de donde surgen todas las fornicaciones, todos los pecados. Es allí ese lugar donde se concibe el pecado. Y eso nos viene hablando el Señor Jesucristo acerca de ese hombre que miró, fíjate que fueron los sentidos, miró a esa mujer, la codició en su corazón y terminó siendo su pecado catalogado como adulterio, un adulterio en el corazón. Pero sigamos leyendo aquí en Santiago 1 lo que nos habla acerca del proceso de la tentación y de la llegada hasta el pecado y la muerte. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propia, la de usted. Y fíjate que empiezan a surgir unas etapas. La concupiscencia lo primero que hace es atraer, después seducir. Sigue diciendo el versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y aquí vemos todo un proceso, todo un escalamiento, toda una serie de eventos que llevan al pecado y que se iniciaron ¿dónde? En la concupiscencia. Entonces es en la concupiscencia, mis hermanos, ese archivo donde están todas las cosas que para nuestra carne son agradables, pero reconocemos que son malas delante de Dios, donde empieza todo un proceso que vamos a seguir graficando en esta diapositiva. Fíjate que la concupiscencia, según Santiago, ¿qué es lo que primero produce? Atracción. La concupiscencia crea en cada uno de nosotros atracción por cierta área pecaminosa, atracción por cierta experiencia pecaminosa, atracción que se basa en cierta información que está allí en la concupiscencia que nos atrae. Fíjate que esa información, y cada uno de nosotros sabe cuál es la tendencia de su concupiscencia, cuáles son las cosas con que lucha, cuáles son las cosas donde se puede considerar débil. Y fíjate que hay atracción hacia esas cosas. Y si ante nuestros sentidos se presentan todas estas tentaciones externas que siempre van a existir, fíjate que es nuestra concupiscencia la que produce atracción. Y en sí mismo no es un pecado el ser tentado por el mal. Jesús mismo fue tentado, mis hermanos. Pero esa atracción, mis hermanos, es ya el primer paso, así no se tiene cuidado en ella, a hacernos llevar a un siguiente paso. Y es el paso de la seducción. Fíjate que puse ahí la balanza porque la seducción es cuando todo lo que somos empieza a hacer una evaluación si continuar alimentando esa atracción o de una vez ponerle un freno en seco. Y la seducción tiene que ver con ese proceso en el que se busca que hagamos algo que, bueno, inicialmente no queríamos hacer. Es un proceso de negociación.
en donde está la concupiscencia y la inocencia, debatiendo qué es lo que debemos hacer. Y sin lugar a dudas va a depender del peso que tenga la concupiscencia versus la inocencia en nuestro propio corazón. El peso de toda esa información, de toda esa carga de deseos, de toda esa carga de cosas negativas que podemos tener, que hemos alimentado, en contraste a nuestro archivo de inocencia, de lo que busca dar la gloria a Dios. Y fíjate que da un paso más adelante, dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, si alguno de nosotros ha sido seducido por la concupiscencia, fíjate que empieza un proceso que llamamos concepción. Y cuando viene el término concepción, viene a su cabeza un niño que es concebido de manera microscópica en el útero de su madre. Mis hermanos, la razón por la que somos arrastrados por la tentación es que somos seducidos. Y eso es como un cebo que tiene un anzuelo que está delante de nosotros, y cuando picamos el anzuelo, la duda abre esa puerta de la tentación y empezamos a proveer, a pensar en los deseos de la carne. Y mis hermanos, ahí ya estamos perdiendo la batalla, porque este proceso lo podemos rechazar desde el área de la atracción, como lo hizo el mismo Jesús, y centrarnos nuevamente en el camino que Dios pone delante de nosotros. Pero fíjate que si cedemos a la seducción, mis hermanos, sabemos que no podemos evitar pues que las cosas exteriores, que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Y cuando la tentación nos atrae, debemos recordar que no estamos indefensos, podemos soltar por ceder o resistir. Pero lamentablemente la concepción es la semilla que nos dice Santiago que ¿qué va a producir? ¿Qué es lo que da a luz? El mismo pecado. Y entonces nos dice Jesús que esto ya cuenta como pecado. El que mira a una mujer para codiciarla ya sembró la semilla en su propio corazón, y el niño no ha nacido, el niño no está afuera, está dentro del corazón, pero ya es pecado, mis hermanos. Ya es pecado delante del Señor esa codicia, esa lujuria, ese deseo descontrolado que empezó a dar vueltas en nuestra mente, y nuestros pensamientos empezaron a saturar de todos los elementos pecaminosos. ¿Quién produjo este pecado? La concupiscencia en nuestro corazón. ¿Tentado por qué? Por un estímulo externo, que muchas veces es lo que hace el enemigo, muchas veces es la estructura de nuestro propio mundo, muchas veces es todo lo que está a nuestro alrededor, que simplemente es un estímulo a que nuestra concupiscencia conciba el pecado. Y tengamos en cuenta que, como dice Santiago, ahora el pecado siendo consumado, ¿qué da a luz? Da a luz la muerte. Entonces ese pecado se exteriorizó, se hizo una falta, sea la que sea, y produce unas consecuencias, la muerte en ese caso. Tal vez en el momento de la concepción, aunque había pecado, todavía no eran evidentes las consecuencias, pero la consumación, el efectuar el acto pecaminoso, que tendrá consecuencias de diversa índole. Y hay múltiples ejemplos en la palabra de Dios. Fíjese, el pecado del mismo David, cuando vio en la terraza de su palacio una mujer que le atrajo, que produjo una atracción, podríamos llamar hasta natural, pero él se quedó mirando, fue seducido, y finalmente el pecado se concibió en su propio corazón, al punto que tiempo después llamó a la propia mujer, la acercó así, y el pecado de inmoralidad sexual se consumó y trajo una cantidad de consecuencias para la familia de David, para el mismo David y su familia, consecuencias de muerte y de destrucción en la vida de David. Y aquí la pregunta que tenemos que hacer en base a lo que nos dice Jesús en Mateo es: ¿dónde debemos cortar? ¿Dónde debemos atacar? ¿Dónde debemos sacar? ¿Dónde debemos romper todo ese proceso de tentación que lleva al pecado y a la muerte? Y aquí tenemos que pensar primero dónde tradicionalmente
se ha tratado de cortar y aún lo seguimos haciendo. Todas, mis hermanos, las religiones, las ideologías piensan, estimulan, enseñan que se debe cortar antes de la consumación, que se debe de alguna manera, y lo pensaban en sí mismos los fariseos, que si el acto no se consumaba, pues finalmente ahí ya no había pecado. Pero lo que nos dice Santiago es que no, que tal vez se pueden evitar algunas consecuencias, pero que hay pecado y que la consecuencia del pecado finalmente va a ser muerte. Y hay dos cosas que debemos tener en cuenta, mis hermanos. El gran peligro es que al tratar de cortar simplemente las acciones externas, finalmente el pecado, la semilla de la concupiscencia continúa ahí y produce toda la maldad posible aparentemente sin hacerla. ¿Y eso qué crea? Crea personas frustradas. Cuando decimos que lo importante es simplemente lo que no haga, lo que no se vea, se crea todo un ambiente de cohibición y es el fundamento de la religión. Y es un engaño en sí mismo del enemigo, mis hermanos, porque cuando el pecado en la mente empieza a retoñar, empieza a crecer y no se consuma, finalmente ahí caben todo tipo de perversiones, todo tipo de cosas horribles, todo tipo de filias que muchos tienen en la mente y que están tranquilos porque simplemente no salen afuera. Y por otro lado también, mis hermanos, es muy difícil detenerse. El pecado no consumado de alguna manera se acumula para crear más deseo y se vuelve una olla a presión que en cualquier momento, ante un estímulo X o Y, finalmente va a estallar. Nos volvemos unas bombas de tiempo en cuanto a la ira, en cuanto a nuestra moralidad sexual, en cuanto a todo lo que hacemos. Porque, mis hermanos, todo lo que pensamos finalmente lo hablamos, todo lo que pensamos y hablamos en algún momento lo hacemos y puede convertirse en un hábito simplemente pensar de manera equivocada, y lo que va a producir es una conducta y finalmente un carácter que no tiene que ver nada con el carácter del Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde debemos cortar? ¿Dónde poner el límite? ¿Dónde poner el muro? ¿Dónde sacar y detener el proceso? Una parte muy clave es salir de esa zona roja del pecado y de la muerte. Y podemos cortar en el momento, en el área de la seducción. Y ahí está la clave para no dejar que nuestra mente sea seducida por la concupiscencia para concebir finalmente el pecado. Y como hablamos anteriormente, se trata de una negociación, de una balanza. Claro, no es pecado sentir cierta atracción y en eso tiene un nivel de influencia la concupiscencia, pero es nuestra responsabilidad no proveer para los deseos de la carne. Si usted ve esto en una balanza, y lo hablábamos anteriormente, la inocencia versus la concupiscencia, fíjate que generalmente cuando llegamos a la etapa de concebir el pecado en nuestra mente es porque nuestra carga de concupiscencia es mayor a nuestra carga de inocencia. Solo cuando nuestros corazones, mis hermanos, están enfocados en una cosa, en la gloria de Dios, podemos vencer esa carga, esos deseos intrusos y conquistar la concupiscencia, tenerla bajo control. Y eso tiene que ver con rendirnos al Señor delante de Él. Lo dice Pablo a los Corintios: lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y tiene que ver, mis hermanos, con de qué manera nos estamos alimentando. ¿De qué manera estamos permitiendo que a través de nuestros sentidos llegue una cantidad de información? No de tentaciones, porque las tentaciones no están en sí mismo en nuestro control, sino en toda la concupiscencia que estamos formando en nuestro propio corazón, en contraprestación a la inocencia. El Salmo 19:14 dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. La pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Tenemos el discernimiento o estamos entrenando el discernimiento para que al momento de la seducción, y fíjese que fue lo que le pasó a José, tenía el discernimiento claro, estaba delante de una reina, de la esposa de Potifar, una mujer bella y deseable, pero en el momento de la seducción, él eligió.
y decidió en ese momento huir. Y entonces cuando filtramos tanto lo que oímos, tanto lo que vemos, porque por los medios de comunicación, o la información que nos traen otras personas en forma de chisme, en forma de noticia, fíjate que estamos alimentando nuestro propio deseo en la concupiscencia, nos estamos cargando con los pensamientos inadecuados, inmorales y pecaminosos que otros producen. No solamente nos ponemos a luchar con nosotros mismos, sino también con los malos pensamientos de otras personas. Y por otro lado, mis hermanos, se trata ante todo de que la carga de cosas buenas, porque en la medida que estamos en disposición de recibir la palabra de Dios, de estar alrededor de las disciplinas espirituales, de la lectura de la palabra, de la meditación de la palabra, de el estar buscando con otros, edificarnos en buenas conversaciones que están guiadas alrededor de la gloria de Cristo, mis hermanos, nuestra inocencia, todos nuestros datos, toda la información, toda la meditación irá creciendo y nos hará fuertes en el momento de la seducción. Entonces la batalla, mis hermanos, se gana en el corazón, porque seguramente las circunstancias alrededor nuestro, y claro, evitamos estar en ciertos lugares bajo ciertas influencias, y alrededor de nosotros habrá detonantes que nos atraen, pero tenemos la responsabilidad y también el privilegio, mis hermanos, de decidir si vamos a dejar que esos pensamientos empiecen a formar una tierra productiva en nuestra propia mente. Y en la medida que crecemos en disminuir la concupiscencia y aumentar la inocencia, mis hermanos, vamos a ver un crecimiento en que nuestro corazón empieza a tener libertad. Libertad para decidir hacer lo que es correcto. Y es todo un proceso, mis hermanos, en la vida cristiana en la que vamos caminando, pero en la que podemos estar alertas, atentos a todo este proceso de tentación que nos lleva a pecar, sobre todo, como estamos hablando hoy, en la mente. Y era el propósito del Señor aquí en el Sermón del Monte, dejar claro la realidad del pecado, pero también la realidad de que tenemos por el Espíritu Santo, gracias a la sangre del Señor Jesucristo, que nos ha pasado de las tinieblas a la luz. Y tal vez si usted no ha pasado de las tinieblas a la luz, lo que el Señor le dice hoy es: venga a mí. Su pecado es perdonado y usted está llamado a vivir una vida nueva en Cristo, donde en el control del Espíritu Santo, pero también bajo la responsabilidad suya, puede vivir una vida de gloria para Dios. Y todo lo podemos concluir a través de qué información pasa a través de nuestros sentidos. Y ahí tenemos que ganar la batalla. Es la batalla espiritual. Fíjate que Pablo le dice a los filipenses, y con eso vamos a concluir, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa es la batalla que ha ganado Jesucristo en la cruz por nosotros. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, ¿usted en qué debe concentrarse? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, por favor, en esto piense, les dice Pablo a la iglesia de Filipos. Y Pablo añade: lo que ustedes aprendieron, fíjate que habla de aprendizaje, lo que ustedes recibieron, lo que ustedes oyeron, lo que ustedes vieron en mí. Y Pablo se pone un ejemplo de imitación, como él imita al Señor Jesucristo. Dice Pablo: esto hace. Y el Dios de paz, hermanos, el Dios de paz, el de poder tener una vida de control sobre nuestros propios deseos, estará con vosotros. Mis hermanos, no podemos estar fuera del mundo, y en el mundo actúa el mismo enemigo, el mismo Satanás, poniendo señuelos, poniendo trampas para que los cristianos caigamos. Pero el cristiano preparado, el cristiano que está atento, el cristiano que está descansando en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es el evangelio del Señor Jesucristo, podrá estar atento para estar conectado. No podemos decidir qué programas transmiten en la televisión, pero sí podemos decidir qué programas vamos a ver. No podemos decidir cómo se visten las personas allí afuera, pero sí podemos decidir
cuando nuestros ojos, cuando nuestros oídos pueden estar bajo nuestro control para que la concupiscencia en nosotros no sea la que domine, sino por el contrario, todo el buen tesoro del corazón que ha sido sembrado por la palabra de Dios en nuestra propia vida para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces con eso, hermanos, terminamos dándole gracias al Señor por su palabra, por todas las cosas hermosas y por este mensaje de que estemos atentos en qué pensamos, en pensar bien en lo que pensamos. Que el Señor sea guiándonos, es lo que le pedimos al gran Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos mis hermanos. Bendiciones.